3:24 p.m. Irán rodea a marines de EU. En Abu Musa, 38 minutos después, su flota cae. El reloj marca las 3:24 de la tarde en el Golfo Pérsico. El sol ardiente del mediodía comienza su descenso sobre las aguas turquesas, pero lo que está a punto de suceder convertirá estos próximos 38 minutos en uno de los episodios más tensos de la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Esta es la historia de cómo una operación de reconocimiento estadounidense en territorio disputado desencadenó una respuesta militar que nadie esperaba y cuyo desenlace cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el estrecho de Hormuz. Abu Musa. Un nombre que pocos conocen fuera de los círculos militares de élite, pero que representa uno de los puntos más estratégicos del planeta. Esta pequeña isla de apenas 13 kilómetros cuadrados, situada en el corazón del Golfo Pérsico, controla el acceso al estrecho de Hormuz, el cuello de botella por donde transita el 21% del petróleo mundial. No es exageración decir que quien controla Abu Musa controla la energía del mundo. La isla está disputada entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos desde 1971. Cuando las fuerzas iraníes la ocuparon militarmente en vísperas de la retirada británica de la región. Pero lo que hace a Abu Musa verdaderamente peligrosa no es su tamaño ni su historia colonial, sino lo que Irán ha construido allí en las últimas 2 décadas. El general retirado Mohammad Ali Jafari, quien comandó el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante 8 años, no exageró cuando llamó a Abu Musa el corazón palpitante de Irán en el Golfo Pérsico. La isla se ha transformado en una fortaleza militar de proporciones asombrosas. Fortificaciones subterráneas albergan sistemas antimisiles de última generación, incluyendo las baterías Sebome Khordad, que derribaron el dron estadounidense RQ-4 Global Hawk en 2019. Radares tridimensionales de matriz en fase barren constantemente el horizonte en busca de amenazas. Lanzamisiles antibuque apuntan hacia todas las direcciones. Y lo más preocupante para los planificadores militares occidentales: instalaciones de interferencia GPS capaces de desorientar a cualquier nave o aeronave que se acerque demasiado. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha convertido a Abu Musa en su base de operaciones para la guerra asimétrica. Desde aquí, lanchas rápidas clase Gashti y Peykap II pueden desplegarse en cuestión de minutos, armadas con misiles antibuque que pueden hundir fragatas de miles de toneladas. Minisubmarinos clase Gadir, diseñados específicamente para operar en las aguas poco profundas del Golfo, pueden sembrar minas o lanzar torpedos sin ser detectados. Y lo más inquietante, drones de ataque Shahed 136, los mismos que han sembrado el terror en Ucrania, pueden lanzarse desde plataformas ocultas en la isla. Pero Abu Musa no es solo una base militar, es un símbolo. Es la declaración iraní de que el Golfo Pérsico es su patio trasero y que cualquier potencia extranjera opera allí bajo su tolerancia, no por derecho propio. Para entender lo que sucedió a las 3:24 p.m. de aquel día, debemos retroceder 72 horas. La inteligencia estadounidense había detectado un incremento inusual de actividad en Abu Musa. Imágenes satelitales mostraban el movimiento de sistemas de misiles, la llegada de personal militar adicional y, lo más preocupante, señales de radar que sugerían el despliegue de nuevos sistemas de interferencia electrónica. El Comando Central de Estados Unidos, con sede en Qatar, autorizó la operación Sentinel Watch, una misión de reconocimiento de alto riesgo diseñada para evaluar las nuevas capacidades iraníes en Abu Musa. La operación involucraría a un equipo de élite de Force Reconnaissance Marines, los comandos de reconocimiento de la infantería de marina estadounidense, conocidos como los ojos y oídos del cuerpo de Marines en territorio enemigo. El plan era audaz, pero calculado.
Un equipo de 12 marines se infiltraría en las aguas alrededor de Abu Musa utilizando un mini submarino de inserción Mark 11 SDV. Vehículo de entrega de buzos. Desde allí, buceadores de combate equipados con rebreathers de circuito cerrado que no producen burbujas se acercarían a la costa para desplegar sensores acústicos y cámaras de alta resolución. Todo bajo la oscuridad de la noche, aprovechando la nueva luna que ocultaría sus movimientos. Pero algo salió terriblemente mal. A las 2:47 a.m., mientras el equipo desplegaba su equipo de vigilancia a 800 metros de la costa sur de Abu Musa, los sistemas de sonar iraníes detectaron una anomalía. Los guardias revolucionarios habían instalado recientemente una red de sensores acústicos pasivos de fabricación rusa, capaces de detectar hasta el susurro de las hélices de un minisubmarino. La trampa se había activado. Los iraníes, sin embargo, no reaccionaron inmediatamente. En lugar de ello, aplicaron una doctrina que habían perfeccionado durante décadas de enfrentamiento asimétrico con Occidente: la paciencia del cazador. Dejaron que los marines completaran su misión, permitiéndoles creer que habían tenido éxito. Dejaron que el minisubmarino SDV se retirara hacia aguas internacionales. Y entonces, cuando los estadounidenses bajaron la guardia, cerraron la trampa. A las 3:24 de la tarde, el equipo de Force Recon Marines se encontraba a bordo del USS Michael Monsoor, un destructor clase Zumwalt de última generación, la nave de guerra más avanzada de la Marina de Estados Unidos. Los marines se descomprimían después de la misión, confiados en que habían completado su objetivo sin ser detectados. El comandante de la operación, el capitán James Harrington, estaba redactando su informe preliminar cuando las alarmas comenzaron a sonar. Los radares del Monsoor detectaron simultáneamente 47 contactos de superficie, aproximándose a alta velocidad desde múltiples direcciones. Lanchas rápidas iraníes, moviéndose en formación de enjambre, convergían hacia el destructor estadounidense a más de 50 nudos. Al mismo tiempo, los sistemas de guerra electrónica del barco registraron múltiples bloqueos de radar. Los iraníes habían iluminado al Monsoor con sus radares de control de fuego, el paso previo al lanzamiento de misiles. Pero eso no era todo. 4 helicópteros de ataque AH-1J, Sea Cobra de fabricación estadounidense, irónicamente vendidos a Irán durante la época del Shah, aparecieron en el horizonte, volando bajo para evitar el radar. Y desde Abu Musa, 3 lanchas misilísticas clase Sina emergieron del puerto fortificado, cada una armada con 4 misiles antibuque C-802 de fabricación china, capaces de hundir un destructor con un solo impacto directo. El capitán Harrington enfrentaba la pesadilla de todo comandante naval. Estaba superado en número, rodeado en aguas confinadas, y a solo 18 millas náuticas de territorio enemigo fuertemente fortificado. Cada decisión que tomara en los próximos minutos podría desencadenar una guerra a gran escala entre Estados Unidos e Irán. Contacto, 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 resonaba la voz del oficial de operaciones por todo el puente de mando. 47, ahora 52 lanchas rápidas, distancia 12.000 yardas y cerrando. Múltiples bloqueos de radar, helicópteros hostiles, marcación 270, distancia 8 millas. Lanchas misilísticas saliendo de Abu Musa, marcación 045. Harrington sabía que el protocolo de enfrentamiento era claro. Podía defenderse si recibía fuego hostil. Pero también sabía que el Monsoor, por más avanzado que fuera, no podía enfrentar simultáneamente a más de 50 lanchas rápidas en aguas confinadas. La doctrina de guerra asimétrica iraní estaba diseñada precisamente para este escenario: abrumar con números, atacar desde múltiples vectores, convertir las ventajas tecnológicas del enemigo en irrelevantes. «Señor», dijo el oficial de comunicaciones con voz tensa, «transmisión en abierto desde un buque iraní.
Ordenan que detengamos motores inmediatamente y nos preparemos para ser abordados. Afirman que hemos violado aguas territoriales iraníes. Harrington apretó los puños. Sabía que el Monsur estaba en aguas internacionales, a 22 millas náuticas de Abu Musa, bien fuera de las 12 millas que constituyen aguas territoriales según el derecho internacional. Pero los iraníes reclamaban Abu Musa como territorio soberano y por tanto extendían sus aguas territoriales desde allí. Era una trampa legal tanto como militar. «Niego la acusación», respondió Harrington por el canal abierto. «Estamos en aguas internacionales realizando libertad de navegación. Retírense inmediatamente o tomaremos sus acciones como un acto hostil». La respuesta iraní fue inmediata y escalofriante. Las lanchas rápidas aceleraron, cerrando el cerco. Los helicópteros comenzaron a orbitar alrededor del destructor. Y desde Abu Musa, 3 minisubmarinos clase Gadir salieron silenciosamente del puerto, listos para atacar con torpedos si la situación se deterioraba. El tiempo se movía en cámara lenta en el puente del Monsur. Cada segundo parecía una eternidad mientras el cerco iraní se estrechaba. A las 3:36 p.m., las lanchas rápidas estaban a solo 3.000 yardas, lo suficientemente cerca como para lanzar sus misiles antibuque con precisión letal. Harrington había enviado múltiples transmisiones cifradas al Comando Central en Qatar, solicitando instrucciones urgentes. Pero la respuesta tardaba en llegar. Washington estaba evaluando la situación, sopesando cada opción. Un movimiento en falso podría iniciar una guerra que nadie quería, pero que todos temían. Mientras tanto, en Abu Musa, el comandante de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami, observaba la escena desde el centro de comando subterráneo de la isla. Frente a él, una docena de pantallas mostraban las posiciones en tiempo real de cada unidad iraní. Salami sonreía. Había planeado este momento durante meses, esperando el día en que las fuerzas estadounidenses se aventuraran demasiado cerca de la isla. Ahora los tenía exactamente donde quería. «Mantengan la presión», ordenó Salami. «Quiero que sientan el peso de cada lancha, de cada helicóptero, que sepan que están completamente a nuestra merced». En el Monsur, los sistemas de defensa estaban en máxima alerta. Los cañones automáticos de 30 mm apuntaban a las lanchas más cercanas. Los lanzadores verticales estaban listos para disparar misiles superficie-aire. Los sistemas de guerra electrónica intentaban interferir con las comunicaciones iraníes. Pero Harrington sabía que si abría fuego primero, la narrativa internacional sería devastadora para Estados Unidos. Un destructor de alta tecnología atacando a pequeñas lanchas patrulleras en aguas disputadas. «Señor», dijo el oficial de sensores, «detecto actividad de minisubmarinos, múltiples contactos acústicos, probablemente clase Gadir, moviéndose hacia posiciones de ataque». La situación acababa de empeorar. Los minisubmarinos iraníes, aunque pequeños, eran mortales en estas aguas poco profundas. Diseñados específicamente para el Golfo Pérsico, podían lanzar torpedos teledirigidos o sembrar minas con precisión quirúrgica. Y lo peor, eran extremadamente difíciles de detectar y rastrear. A las 3:47 p.m., 23 minutos después del inicio del cerco, llegó la transmisión que Harrington había estado esperando. Venía directamente del Comando Central, con autorización del Pentágono. El mensaje era claro y contundente. Autorizado para defenderse con fuerza letal si cualquier unidad iraní cruza el perímetro de 1000 yardas. No dispare primero. Repito, no dispare primero. Ayuda en camino. Harrington sintió un peso enorme en su pecho. La responsabilidad de evitar o iniciar una guerra ahora recaía sobre los hombros de los comandantes iraníes que se acercaban. Si alguna lancha cruzaba ese perímetro invisible de 1000 yardas, el Monsur abriría fuego, y entonces ya no habría marcha atrás. «Transmisión en abierto», ordenó Harrington. «Canal de emergencia marítima. A todas las unidades iraníes, habla el comandante del USS Michael Monsur. Hemos trazado un perímetro defensivo de 1000 yardas alrededor de nuestra posición.
Cualquier buque que cruce ese perímetro será considerado una amenaza hostil y enfrentará fuego defensivo letal. Esta es su última advertencia. Retírense ahora. En Abu Musa, el general Salami escuchó la transmisión y calculó sus opciones. Sabía que Harrington no estaba faroleando. También sabía que los estadounidenses, aunque rodeados, podían infligir daños devastadores antes de ser neutralizados. El Monsur podía lanzar hasta 80 misiles en menos de 2 minutos. Sus cañones automáticos podían hundir una lancha rápida con solo una ráfaga. Y lo más importante, Estados Unidos no dejaría sin respuesta el hundimiento de uno de sus destructores más modernos. Salami había logrado su objetivo: demostrar que Irán podía detectar y rodear incluso a las fuerzas de élite estadounidenses en su propio patio trasero. Había humillado al gigante. Había expuesto su vulnerabilidad. Continuar la escalada solo arriesgaría convertir una victoria táctica en un desastre estratégico. Ordenen a todas las unidades que mantengan su distancia actual, dijo Salami finalmente. No crucen las 1,000 yardas. Mantengan la formación de cerco, pero no provoquen. Que sepan que podríamos hundirlos si quisiéramos, pero elegimos no hacerlo. Mientras la tensión alcanzaba su punto crítico, el rugido de motores turbofan resonó en el cielo. 4 cazas FA-18 Super Hornet del portaaviones USS Abraham Lincoln aparecieron en el horizonte, volando en formación cerrada a velocidad supersónica. Habían sido lanzados 18 minutos antes desde una posición a 150 millas náuticas, en respuesta a la llamada de auxilio del Monsur. Los pilotos de los Super Hornet encendieron sus radares de control de fuego, iluminando simultáneamente a las lanchas iraníes más cercanas. Era un mensaje inequívoco. Estaban listos para atacar si fuera necesario. Al mismo tiempo, un avión de vigilancia P-8 Poseidon comenzó a orbitar sobre la escena, sus potentes sensores acústicos rastreando a los minisubmarinos iraníes bajo el agua. La llegada de los cazas cambió la ecuación táctica. Ahora los helicópteros iraníes eran los vulnerables, superados en velocidad, altitud y poder de fuego. Las lanchas rápidas, aunque numerosas, serían presa fácil para los misiles aire-superficie de los Super Hornet. Y los minisubmarinos, aunque difíciles de detectar, ahora estaban siendo rastreados activamente por los sofisticados sistemas antisubmarinos del P-8. En Abu Musa, Salami observó la llegada de los cazas estadounidenses y asintió con satisfacción. Había presionado hasta el límite, pero sabía cuándo retirarse. La orden que dio a continuación sorprendió a sus propios oficiales. Ordenen a todas las unidades que se retiren a formación defensiva. Mantengan contacto visual con el destructor estadounidense, pero incrementen la distancia a 2,000 yardas. Los helicópteros regresen a base. Los minisubmarinos, posiciones de espera. A las 4:02 p.m., 38 minutos después del inicio del cerco, algo extraordinario sucedió. El imponente despliegue iraní que había rodeado al Monsur comenzó a desvanecerse como niebla bajo el sol. Una a una, las lanchas rápidas redujeron velocidad y se retiraron hacia Abu Musa. Los helicópteros viraron hacia el sur, regresando a sus bases. Los minisubmarinos descendieron a profundidades seguras y se alejaron silenciosamente. En el puente del Monsur, un suspiro colectivo de alivio recorrió la tripulación. Harrington aflojó el agarre que había mantenido sobre el respaldo de su silla de comando durante los últimos 38 minutos. Sus nudillos estaban blancos por la tensión. Había envejecido años en menos de una hora. «Oficial de operaciones, reporte de situación», ordenó Harrington con voz ronca. «Señor, todas las unidades hostiles se están retirando, manteniendo distancia de 2,000 yardas y expandiendo. Los cazas amigos han establecido patrulla aérea de combate sobre nuestra posición. El P-8 continúa rastreando contactos submarinos. Estamos seguros, señor.
pero la victoria del Monzor era engañosa. Mientras el destructor se retiraba hacia aguas más seguras, escoltado por los Super Hornet, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a cristalizarse en los centros de comando, tanto en Washington como en Teherán. Irán había demostrado de manera inequívoca que podía detectar, rastrear y rodear incluso a las fuerzas de operaciones especiales más sigilosas de Estados Unidos. Había expuesto la vulnerabilidad de los buques de guerra estadounidenses en aguas confinadas del Golfo Pérsico. Había mostrado su capacidad para movilizar fuerzas abrumadoras en cuestión de minutos, convirtiendo las aguas alrededor de Abu Musa en una zona de exclusión de facto. Y lo más importante, había obligado a Estados Unidos a retroceder sin disparar un solo tiro. En los días siguientes al incidente, analistas militares de todo el mundo diseccionaron cada segundo de aquellos 38 minutos. Las conclusiones fueron sobrias y perturbadoras para los planificadores del Pentágono. El incidente demostró que la doctrina iraní de guerra asimétrica no era solo teoría, sino una estrategia viable capaz de neutralizar las ventajas tecnológicas occidentales. Las lanchas rápidas, los minisubmarinos, los sistemas de misiles costeros, los interferidores GPS, todos funcionando en conjunto como un sistema de sistemas, habían creado una burbuja de negación de acceso alrededor de Abu Musa tan efectiva como cualquier flota de portaaviones. El general Mark Milley, en ese entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, lo expresó con brutal honestidad en una sesión clasificada ante el Congreso. En aguas confinadas del Golfo Pérsico, especialmente cerca de sus bastiones fortificados como Abu Musa, los iraníes tienen lo que equivale a una ventaja de campo local. Pueden movilizar fuerzas abrumadoras más rápido de lo que podemos responder. Pueden atacar desde múltiples vectores simultáneamente. Y lo más preocupante, están dispuestos a aceptar pérdidas que nosotros no aceptaríamos. Para Irán, el incidente fue declarado como una victoria rotunda. Los medios estatales iraníes transmitieron durante días las imágenes de las lanchas rápidas rodeando al arrogante destructor estadounidense. El general Salami fue condecorado personalmente por el líder supremo Ali Khamenei, y la narrativa se estableció firmemente en la psique iraní. Habían obligado al poderoso imperio estadounidense a retroceder en su propio territorio. Pero la verdad, como siempre, era más matizada. Ninguno de los dos bandos había ganado realmente. Estados Unidos había evitado un enfrentamiento que podría haber escalado a un conflicto regional. Irán había demostrado su capacidad defensiva sin provocar una respuesta militar masiva. Ambos habían bailado al borde del abismo y habían decidido, en el último momento, retroceder. El incidente de Abu Musa cambió fundamentalmente la forma en que ambas naciones operan en el Golfo Pérsico. Estados Unidos implementó nuevos protocolos de seguridad para sus operaciones de reconocimiento, manteniendo ahora una distancia mínima de 25 millas náuticas de las islas fortificadas iraníes. Los grupos de trabajo de portaaviones aumentaron su estado de alerta cuando operan en el Golfo, y las operaciones de las fuerzas especiales ahora requieren aprobación a nivel del Pentágono, no solo del Comando Central. Para Irán, la lección fue clara. La intimidación funciona, pero solo hasta cierto punto. El cerco del Monzor había sido efectivo porque los iraníes mantuvieron la disciplina y no cruzaron la línea roja que habría justificado el uso de fuerza letal estadounidense. Cruzar esa línea habría resultado en la destrucción de docenas de lanchas rápidas y probablemente en ataques de represalia estadounidenses contra instalaciones iraníes. La victoria estuvo en saber exactamente hasta dónde presionar. Los 38 minutos entre las 3:24 y las 4:02 p.m. de aquel día se estudiaron en academias militares de todo el mundo como un caso de estudio perfecto de escalada controlada y desescalada. Demostraron que incluso en la era de la tecnología de punta, la geografía, la voluntad política y la doctrina táctica
pueden equilibrar capacidades dispares. Hoy, Abu Musa permanece como el corazón fortificado de la presencia iraní en el Golfo Pérsico. La isla continúa expandiendo sus defensas, con nuevos sistemas de misiles, radares más avanzados y fortificaciones aún más profundas. Los buques de guerra estadounidenses que transitan el estrecho de Hormuz lo hacen ahora con plena conciencia de que operan bajo el alcance constante de las armas iraníes. Pero la disuasión funciona en ambas direcciones. Irán sabe que cualquier cierre del estrecho de Hormuz sería respondido con una campaña de bombardeo que convertiría sus instalaciones costeras en escombros en cuestión de horas. Estados Unidos sabe que cualquier intento de ocupar o neutralizar Abu Musa costaría decenas de buques y cientos, quizás miles, de vidas estadounidenses. Este equilibrio del terror, incómodo y tenso, ha mantenido una paz frágil en una de las regiones más volátiles del planeta. Los 38 minutos de aquel día en Abu Musa demostraron que tanto Estados Unidos como Irán entienden el costo de la guerra y que ambos prefieren la intimidación a la aniquilación. Pero también demostraron algo más inquietante, que en cualquier momento, un malentendido, un error de cálculo o simplemente mala suerte podrían desencadenar un conflicto que ninguna de las partes realmente desea, pero que ambas están preparadas para librar. En el Golfo Pérsico, donde las aguas son poco profundas y las tensiones profundas, donde cada lancha patrullera podría ser el detonante de una guerra regional, donde cada decisión de un comandante en el puente de un barco podría cambiar el curso de la historia. El recuerdo de aquellos 38 minutos sirve como advertencia y lección. La guerra no comenzó ese día, pero todos en el Golfo saben que podría comenzar en cualquier momento, con la misma rapidez con que las lanchas iraníes surgieron del puerto de Abu Musa, rodearon al Monzor y luego se retiraron hacia las sombras. Por ahora, la calma prevalece, pero es la calma tensa de dos adversarios que se miran fijamente, mano en sus armas, esperando a ver quién pestañea primero. Ese día, ambos pestañearon. La pregunta que obsesiona a los planificadores militares en Washington y Teherán es simple y aterradora. ¿Qué sucederá la próxima vez? Los 38 minutos del incidente de Abu Musa representan la microcosmos perfecta de la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Poder asimétrico contra supremacía tecnológica, determinación regional contra proyección global, la voluntad de defender territorio considerado sagrado contra el interés de mantener la libertad de navegación internacional. En esos 38 minutos, ambas naciones mostraron sus fortalezas y sus limitaciones. Estados Unidos demostró su capacidad de respuesta rápida y su tecnología superior, pero también su vulnerabilidad en aguas confinadas y su reticencia a escalar conflictos regionales. Irán mostró su impresionante capacidad de movilización local y su doctrina de guerra asimétrica bien refinada, pero también su comprensión de que provocar demasiado resultaría en represalias devastadoras. La flota iraní no cayó en el sentido literal, no hubo hundimientos, no hubo explosiones, no hubo bajas, pero cayó en el sentido estratégico. Su cerco se disolvió, su intimidación fue neutralizada por la llegada de fuerzas aéreas estadounidenses, y su ventaja temporal se evaporó tan rápidamente como había aparecido. Y sin embargo, Irán logró su objetivo. Demostró que Abu Musa es territorio prohibido, que el Golfo Pérsico es su dominio, y que cualquier potencia extranjera opera allí no por derecho, sino por tolerancia iraní. Es una victoria perceptual, psicológica, propagandística, pero en el juego de la influencia regional, esas victorias importan tanto como las militares. El legado de aquellos 38 minutos continúa resonando hoy. Cada vez que un buque estadounidense transita cerca de Abu Musa, los comandantes recuerdan la velocidad con la que las aguas tranquilas pueden convertirse en un nido de avispas.
Cada vez que Irán considera provocar a la Marina estadounidense, recuerdan cuán rápido los cazas pueden llegar desde un portaaviones distante. En el delicado ballet de la disuasión nuclear y convencional, aquellos 38 minutos fueron un paso perfectamente ejecutado por ambos bailarines, lo suficientemente cerca para mostrar habilidad, lo suficientemente controlado para evitar el desastre. Por ahora, el baile continúa.